Saludos cordiales, yo soy David Núñez para la carrera de Economía, sexto semestre, en la materia de Finanzas Públicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El tema que he venido a exponer es sobre la deuda pública interna por acreedores. Para comenzar mi presentación he querido exponer primero como dato inicial que a partir del 2017 se comienza a tomar como procedimiento el manual base de Estadística para Finanzas Públicas emitido en el 2014 por el Fondo Monetario Internacional, en el cual se toma en cuenta principalmente las cuentas por pagar, lo que es los presupuestos clausurados y las deudas con el IES, algo que se notará en lo que es los datos a partir de la fecha indicada. Otra cosa es que los presupuestos no son acumulados, no son, son desagregados y se presentan mensualmente. Para esto he acudido a la CEPAL. El dato que pueden ver a continuación como gráfico 1 es de la CEPAL, en el cual a partir del 2017 también se comienza a diferenciar el gasto, la deuda pública del sector no financiero y del gobierno central, diferenciándolas. Para esto, en el 2020, tenemos el dato que son 17.796 millones de dólares, lo que es la deuda interna del sector público no financiero. Esto mismo podemos verlo en el siguiente gráfico, en lo que es en porcentajes. Al ser más o menos 106.000 millones de dólares el presupuesto del Estado, estamos dentro de un rango de un 100%, por eso estamos en 18% como estimado el porcentaje de la deuda interna pública en el Ecuador. El siguiente gráfico, de igual de la página de la CEPAL, se lleva un contraste de lo que es la deuda pública interna con respecto a la deuda pública externa, en el cual al hablar de porcentajes tenemos un estimado de porcentaje de sobre el 40% de la deuda externa del total del presupuesto y y la deuda interna, igual como explicábamos hace un momento, por el 18% más o menos. En el gráfico 4 lo que tenemos es la deuda interna en millones de dólares. Para esto vemos que la deuda total es de 62.368 millones en el 2020 y la deuda interna pública es lo antes mencionado de 17.796 millones, en contraste que es mayor la deuda externa, más del doble de 24.571 millones de dólares. Lo siguiente, tenemos el porcentaje de la deuda por acreedores. Esto es tomado del Ministerio de Finanzas, de la página del Ministerio de Finanzas Públicas, en el cual se puede evidenciar como a partir del 2017, cuando se comienza a aplicar la metodología, la deuda del IES comienza a crecer. Y esto es solo porque van añadiéndose a los presupuestos la deuda antes mencionada. Algo a tomar en cuenta que igual se evidenciará en las gráficas realizadas más adelante es que para el 2021 se emiten certificados de tesorería, mismos que son, que según lo investigado, tienen una corta duración, caducan como máximo en 360 días y tienden a tener mayor aceptación en la bolsa de valores cuando hay o existe mayor confianza en el país sobre la responsabilidad de pago. Entonces, en el gráfico 6 tenemos la misma tabla anterior, solo que en millones de dólares. Como explicaba hace un momento, a partir del 2019 se incluyen las obligaciones no pagadas y los presupuestos clausurados, que son todos aquellos presupuestos de periodos anteriores que no lograron cancelarse. Entonces también están las deudas de los gobiernos autónomos descentralizados y las empresas públicas. Es por esto que se puede notar un incremento en el monto específico de la deuda interna. Por esto también la gráfica de pastel que tenemos como número 7, vemos
los mismos porcentajes de la deuda por acreedores, por el tipo de acreedores, a partir del 2017. Aquí solo se ve la deuda con el BIES pequeña, sin los de certificados de tesorería, pero conforme pasan los años, en el 2018, la deuda con el BIES, conforme se va aplicando en la metodología del presupuesto, va creciendo. En 2019, cuando aparecen la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, en el 2020, y para el 2021 ya tenemos una constancia de los certificados de tesorería, los CETES, que es la deuda pública emitida por el gobierno, más específicamente para el sector interno. En el gráfico 13 he intentado describir un poco eh, el origen de los acreedores y obviamente los préstamos por acreedores han crecido y la deuda ha crecido, pero algo muy importante de observar es que el sector privado residente tiene un gran crecimiento con respecto a los periodos anteriores, principalmente en el 2021 es bastante notorio el crecimiento. También en el sector no residente, pero eso ya estaríamos hablando de deuda externa. Es algo eh, observable a simple vista como la política tiende más a preferir en la deuda externa sobre la interna. También en el gráfico 14 tenemos la variación de cómo ha ido cambiando la deuda según el tipo de acreedor. Entonces, considero que esta va variando según los ciclos de pago y de endeudamiento que tiene el mismo gobierno central. Para esto podemos ver cómo fluctúan para el 2019, descienden y para el 2020 bajan, pero en contraste el sector financiero interno crece constantemente a partir del 2019 y se mantiene hasta el momento. Por último, tenemos la estructura de la deuda pública interna por millones de dólares para el 2020, según los acreedores, ya como sería la seguridad social, con 508 millones de dólares, las obligaciones no pagadas, que son los presupuestos clausurados, en 1.176 millones, con el Banco de Desarrollo de 1.473 millones, los bonos emitidos en el mercado nacional con tenedores públicos. Algo importante ahí es notar cómo los principales tenedores de deuda interna son los públicos, más no los privados. Esto tal vez porque mm, no hay tanta confianza en que el sector público vaya a pagar. A pesar de ello, creo que por la orientación política del gobierno actual, en el 2021 se vio el crecimiento en la emisión de los CETES y en el crecimiento en los tenedores en los tenedores privados de deuda en el país. Eso en cuanto a lo que he podido encontrar de información sobre la deuda pública interna del Ecuador. Muchas gracias por su atención. Las fuentes que se han consultado, la CEPAL, el Ministerio de Economía y Finanzas y la página Plus Valores, Casas de Valores en Ecuador. Muchas gracias.